Hola viajeros. Hoy vamos a visitar el Jardín Botánico de Valencia. Aquí lo tenéis. Y adentro intro. Bueno chicos, que estamos en el Jardín Botánico. Mirad qué chulo. ¿Os habéis fijado en esa flor? Qué bonita es. ¿Os habéis fijado en esta flor? ¿A que es bonita? ¿Y esto qué es? Una alfabega. Alfábega, ¿no? ¿De dónde? De un pueblo que se llama... Aquí lo pone. Es un pueblo que se llama Vétera. Bueno, alfábega de Vétera. ¿Y qué hace esa planta? Y esa planta espanta los mosquitos. Muy bien. Es un cinco. Es un verdadero fósil viviente. Es originario de China y Japón. Y lo llaman fósil viviente porque existía hace millones de años. Muy bien, y aquí nos explica una curiosidad, chicos, Mm, que es despreciado en jardinería por... El desagradable olor de sus semillas maduras. Madre mía, no quiero saber ni cómo olerá eso. Yo tampoco. Ni yo. Es el árbol del dinero. Estoy esperando aquí mucho rato a que me caigan monedas y ni un céntimo. Dinero. Chicos, y aquí nos encontramos con un árbol que se llama... Sabal. Y nos explica que es una palmera originaria de la isla de Santo Domingo. Eso está muy lejos. Su tronco liso, que recuerda una columna de mármol, y su penacho de hojas palmeadas le dan un marcado carácter ornamental. El tronco produce, bueno, esto es una curiosidad del árbol, ¿vale? El tronco produce un sonido hueco muy especial. Por ello ha sido utilizado para construir los tam-tam. ¿Y qué ¿Qué es un es? tam-tam? Un tantam son tambores. Muy bien. Escucha el sonido. Mira qué bonito. Aquí está la casa de la señora Araña. Ay, sí, mira qué chula está. Y mira esta planta. ¿Sí? Qué carnosa se ve. Y aquí, mira, han puesto el tronco de la palmera para aprovechar. Mira, es la planta esta, Bruna. Esta planta también es carnívora. ¿Ves? Mira. Por aquí entra. Y luego tienes ahí. Yo conozco una semilla árbol que está colgando. Ya. Esta la teníamos nosotros. La Venus atrapamoscas. A eso me refería yo. A
nutriente para la planta. ¡Oh, una piña! La primera que veo así de pequeño. ¡Oh, y otra! La casa de Bob Esponja. Sí, la casa de Bob Esponja. Bob Esponja ya llegó. No sé si vosotros lo notáis, pero bueno, no lo notáis. Pero en este ambiente hay un montón de humedad. Esto es un invernadero de helechos. Como veréis hay un montón. Y esto es una cueva, madre mía. Y una curiosidad es que los helechos son las plantas. Más antiguas del planeta. Parece que en cualquier momento nos va a salir un dinosaurio. Ya. Chicos, mirad esta planta. Mirad esta planta. ¿Qué parece? ¿Alguien sabe cómo se llama? Parece un cuerno de un alce. Y chicos, mirad qué mini plantas. Aquí no hay nada, antes. Esto es como una palmera, pero en helecho. Mira, Es está pequeña. Mira, está bien. Ahí está el lechón. Encima de las hojas ¿Sí? hay otra o algo que les ha... ¿Sí? Parasitado. Está germinando. Parece que está germinando. Y ya se le hace muy bonito. Sí. Muy bonito. No sé si a vosotros os encantan los helechos. Dadle un like si os gusta. Y si no, también. Claro que sí. ¿Y aquí qué hay? Esto es un invernadero de orquídea. En una orquídea. Y como veréis, estas cosas parecen cuernos. Sí. Buena observación. Esta flor me parece haberla visto algún día. Claro, en muchas casas tienen orquídeas de decoración. Mirad todas esas juntos. Sí, todas esas son aéreas. Enredan mira, las raíces las enredan en cualquier superficie sin necesidad de tener tierra. Y esas son plantas aéreas. Hala, ahora cuando os pongáis ahí os hacemos una foto. Cuando lo hacéis ahí. Aquí hay bananeros. Voy a ver si son. Esa vez blanca del paraíso. Así que lo del centro comercial, en que veíamos, no era. No. Espera, esta me parece haberla visto, ese fruto. Parece ser que alguien tenía hambre y le ha pegado un bocado a esta palmera. Que esta ya la habíamos visto antes, parece. Y aquí tenemos un montón de bambú. Y el pino es enorme, ¿eh? Sí, es enorme.
tiene más. Yo imagino que tendrá a los 70 años, creo. O más, hijo. ¡Puedo venir a correr! ¡Va! No. Ha dicho. Ah, pues un pollo. Este se parece mucho a mí. ¿Veis estos bambús gigantes? Pues Si te hace caer. incluso son más grandes que mi mano. Y como alguna vez habéis visto un brote de bambú como este o las raíces, pues bueno, eso, si no me equivoco, es ave de paraíso. Y por ahí tenemos un montón de palmitos. ¿Cuántos cactus hay por aquí? ¡Guau! Este parece una tarta de cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Vamos a continuar. Bueno, chicos, mirad qué espinas tan largas. A veces una máquina del tiempo y resulta que viajas a otro lugar. Estoy en la prehistoria. ¡Yo también! Explica qué tenemos aquí. ¡Quiero plátano! Mirad, estos son bananeros y no a veces paraíso blanca. Porque mirad aquí. Tatatán. ¡Quiero plátano! ¡Que Que hay ahí caigan, un buen racimo de plátanos, ¿eh? Sí, ¿Y cómo los van a bajar de ahí? que caigan todos los... pues a saber, pero yo creo que cogen una cosita, hacen así y ya tienen plátano. Toma ya. Aunque aún no- Ya hemos salido del jardín botánico y estamos dando una vuelta por el centro de Valencia. Y bueno, estamos dando una vuelta por el centro y De Valencia. sí, de Valencia. Bueno, de Valencia, el centro de Valencia. Y aquí detrás tenemos el Miguelete y nos hemos parado aquí ahora mismo En la plaza de la Virgen. Aquí está la fuente de Neptuno. Creo que de Neptuno. Eso sí. El Palacio de la Generalitat. Y la Basílica de la Mare de Déu. Pues nada, vamos a seguir dando la vuelta, ¿no, Bruno?